Muy buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a Ministerio Centinelas de Luz. Arrancamos el 2022. Dicen por ahí que con el pie derecho. No, 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 no. Arrancamos con el Señor. ¿Cuántos en el 2021 nadie conocía a Dios o conocían? Pero hay cosas que hoy en día conocemos más de Dios porque Dios ha utilizado este ministerio para aclarar la mente y para hacer crecer el espíritu. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre Dios Todopoderoso. Oramos, Señor, por esta palabra que vas a dar hoy a través de tu siervo, Hijo Dios Todopoderoso. Y bendecimos esta palabra y bendecimos la persona donde está oyendo y viendo este audio, este video. Bendecimos su vida y declaramos y decretamos sobre él, Señor, que él o ella, Señor, que obedecerá en gran manera, Señor, al 100%. Cada alma que está oyendo y viendo este video, lo bendecimos con doble bendición. Que la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos de nuevo a Ministerio Centinelas de Luz. Bienvenidos, mis hermanos, porque verdaderamente necesitamos saber y conocer. Saber y conocer. ¿Qué es lo que quiere Dios? Hay algo por ahí que dicen la ofrenda de Caín y Abel. Que la ofrenda de Abel fue bien vista ¿por quién? Por Dios. Y la ofrenda de Caín fue mala delante de Dios, no la aceptaba delante de Dios, venía con pecado, venía con desobediencia. Eso nadie lo puede aclarar. Solamente Caín ofrendaba y Abel igualmente. Vamos a leer en Génesis 4:1. Dice la palabra, Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, mi hermano, muchos pastores han tomado este versículo para proyectar este versículo por tema económico, porque hoy en día se está moviendo lo económico, tanto en la mente del hombre como por medio de la palabra. No quiero decir que la palabra no trae prosperidad. La palabra trae prosperidad, trae bendición, pero mucho la cogemos para negociar con ella. Y Dios aquí no negoció con la ofrenda de Caín y Abel, solamente miró. Pero hoy vamos a ver qué es lo que realmente pasó con la ofrenda de Caín y Abel. La palabra de Dios dice que Caín trajo del fruto de la tierra. Trajo del fruto. No quiere decir que Caín no trajo. Caín trajo del fruto de la tierra, pero no trajo lo mejor. Que diga ahí, trajo la yuca más gruesa, trajo el plátano más grande, trajo la uva más, ¿sí? O trajo no, dice trajo fruto de la tierra. Hasta ahí marca una pauta Caín. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado. Miró con agrado la ofrenda de ¿quién? De Abel. Y no miró con agrado la ofrenda de Caín. No quiere decir que no haya gustado la ofrenda de Abel, de Caín. Simplemente era una ofrenda. Una ofrenda. Como tú cuando vas a tu templo, sin convertir tu mente, sin convertir tu corazón, y ofrendas. ¿Cierto? Eso hizo a Caín.
llevar una ofrenda por llevarla. Pero dice que Abel tomó de todos los rebaños, tomó el primogénito de todos los rebaños y lo presentó delante de Dios. La pregunta: ¿por qué Dios mira con agrado la ofrenda de Abel? Porque Abel no llevó la ofrenda por llevar o por dar. Abel llevó una ofrenda que Dios podía utilizar para el futuro. Porque tu ofrenda, mi hermano, tiene que ser futural. A Caín llevó una ofrenda presente, llevó los frutos de la tierra, pero no dice que cogió lo mejor. Pero Abel sí llevó y cogió lo mejor. Pero dice que cuando miró la ofrenda de Abel, la miró con agrado. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que Dios miró la ofrenda de Abel para el futuro. Dice que después de este suceso, Abraham levantaba ofrenda a Dios. Llevaba un becerro, uno de los becerros, el primogénito de los becerros, iba y lo sacrificaba. Como hoy en día, ustedes lo han visto por ahí, mis hermanos, que tienen un toro que le llaman el macho del toro, el que saca la mejor raza, y los tienen apartados. El padrón que le llaman. Pues este hombre cogió los primogénitos de todos los rebaños y se los trajo y se los ofreció a Dios. Cuando este hombre hace eso, Dios mira la ofrenda de Abel para el futuro, y en el futuro Dios tomó esta ofrenda y dijo: esto lo tomo para el bien de mi pueblo. Y con el tiempo dice en Moisés que tomaban un becerro, lo degollaban y la sangre caía, y la sangre de ese becerro tenía que ser ¿qué? Primogénito, tenía que ser el primero. No podía ser un becerro, ¿sí? Tenía que ser un primogénito de las ovejas que tenía que degollarlo. Y por ese degollamiento la sangre caía y los pecados de todo el pueblo quedaban ¿qué? Perdonados. Y eso lo hicieron por generaciones tras generaciones. Pero ¿dónde nace el becerro para la expiación o para la limpieza de los pecados del pueblo de Israel? En Abel. Mi hermano y mi hermana. O tú le das una ofrenda que Dios pueda utilizar para el futuro, o tú le das una ofrenda que Dios no va a mirar con agrado. Porque la ofrenda de Caín no fue mirada con agrado, fue llevada, fue presentada, porque él tenía que presentar una ofrenda. Él no se iba a presentar mano y vacío delante de Dios. Y muchas veces hay muchas personas que van a una iglesia y llevan una ofrenda solamente por no ir manivacíos, o dan una ofrenda porque el vecino dio. Miremos, mi hermano y mi hermana, que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque era lo que necesitaba Dios para el pueblo de Israel. Perdón. Dios vio la ofrenda de Abel, dijo: esta ofrenda me va a servir para el futuro. Mi hermano, yo creo y estoy más que seguro que la ofrenda real que tú le puedes dar a Dios es que le sirvas a Dios en cuerpo, en alma, en espíritu, para que Dios te use para el bien de las demás personas. Tú puedes ser esa ofrenda que Abel presentó delante de Dios. Fue un cordero.
Mira que Dios dijo, dice Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Él era el Cordero. Él venía a representar el Cordero de Abel, el Cordero de Abraham, el Cordero de Moisés, todos esos corderos que mataban para el perdón de los pecados y la limpieza de los pecados. Jesús venía a reemplazar esos becerros. Pero ¿dónde nace la idea del becerro? En Abel. Dios mira, la ofrenda de Abel fue porque la podía utilizar para el pueblo del futuro que ya venía. Tu ofrenda tiene que ser vista por Dios para el futuro. ¿Cuántas veces, mis hermanos, has levantado cuando tienes un hijo, traes un hijo al mundo y lo levantas a Dios y le dices, Señor, te presento esta ofrenda para que esta ofrenda te sirva en el futuro? No, muchos llegamos y muchos pastores, líderes, toman esta ofrenda de Abel para decir que si tú das lo mejor para Dios, Dios te va a ver con buena cara. Pero si tú das lo peor, como Caín, Dios te ve con desagrado, ¿cierto? No se trata de eso. Los pastores han cogido esta palabra para llevarla como fe de bolsillo. Y así no es la vida. Tú, pastor, pastora, líder que me estás viendo, no puedes tomar la palabra para volverla lucramiento propio y volver la palabra de bolsillo. Esta ofrenda de Abel fue presentada delante de Dios como una propiciación para el futuro. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel porque iba a representar el Cordero de Dios que quitaría el pecado. El Cordero de Dios que quitaría el pecado de la humanidad. ¿Dónde nace el Cordero de Dios? ¿Dónde nace? Nace en Abel. ¿Dónde nace el Cordero de Dios? ¿Dónde nace el Cordero de Dios? En Abel. ¿Dónde nace el Cordero de Dios? En Abel. Porque si Abel no presenta esta ofrenda, mi hermano y mi hermana, Dios no había podido tomar este cordero para el futuro. Y Dios tomó la ofrenda de Abel para el futuro. Dios tomó la ofrenda de Abel para el futuro. Mi hermano y mi hermana, ¿tú por qué tomas la ofrenda de Abel para llevarla por fe de bolsillo? No puedes, mi hermano. Porque si tú tomas la ofrenda de Abel como fe de bolsillo, no estás agradando a Dios. Porque la ofrenda de Abel fue la propiciación para los pecados de todo el pueblo de esa época. Todo el que presentaba una ofrenda quedaba en paz con Dios. ¿Cuántos llevan una ofrenda a una iglesia por cumplir? Cuando la verdadera ofrenda eres tú. Tú eres la verdadera ofrenda. Esa ofrenda que Abel presentó como becerro fue representado en Jesucristo. En Jesucristo fue presentado ese becerro. Jesús viene para que nadie mate los becerros para la expiación de los pecados, el perdón de los pecados. Jesús viene y abole todo eso. Pero hoy en día Jesús se presenta como la ofrenda que Dios da a todo el ser humano para que hoy en Él seamos salvos y tengamos vida eterna. Tú eres esa ofrenda. Porque tú eres un escogido, una escogida de Dios. Para que lleves la palabra, para que lleves el mensaje. Tú eres la ofrenda que Dios necesita para llevar el mensaje. Tú tienes dos maneras de vivir la ofrenda. O das la ofrenda, o das una ofrenda que agrade a Dios, o das una ofrenda que le sirva a Dios. Porque las dos no son iguales.
Recuerda que Caín también llevó ofrenda. Él tenía por disciplina llevar ofrenda a Dios de los frutos, pero él no llevaba lo mejor, lo primero. Yo creo que él vendía las yucas más gruesas, los plátanos más gruesos los vendía, pero no cogía lo mejor para el Señor. Abel cogió lo mejor para el Señor. Y eso que Abel hizo de que Dios viera el futuro a través de ese becerro. O tú das lo que le agrada a Dios, o tú das lo que necesita Dios. Tú tienes tus hijos, preséntalos como ofrenda a Dios, para que les sirvan en el futuro. Tú tienes tu vida, preséntala como olor fragante, ofrenda a Dios, para que Dios te use para ganar a muchos. Con esto no estoy diciendo que tú no ofrendes a Dios, pero ¿cuál es la ofrenda real que Dios ve con agrado? Caín ofrendó, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. Abel ofrendó, pero vio con agrado la ofrenda de Abel, porque era lo que Dios necesitaba. Tú tienes dos caminos. O le das conforme al corazón de Dios, o le das lo que necesitas. ¿Cuál de las dos? Dice la palabra de Dios que David era conforme al corazón de Dios, pero no podía representar a Dios. Pero dice que Abel pudo dar lo que necesitaba Dios. ¿Para qué? Para representar la expiación, el perdón, porque Jesús viene a ser lugar de ese cordero. Ya no habían que matar a un becerro para perdonar sus pecados, para limpiar sus pecados. No, Jesús viene a ser ese becerro. Nosotros, tú, mi hermano y mi hermana que me estás escuchando, no confundas la ofrenda. O tú das lo que necesita Dios, o tú das lo que agrada a Dios. Caín sabía que ofrendar le agradaba a Dios, pero no era lo que necesitaba Dios. Muchos confunden la ofrenda como algo que necesita Dios. Dios no necesita tu dinero. Dios necesita tu cuerpo, tu alma y tu corazón para poder utilizarte a ti ya como una ofrenda para otro, para que tú seas propiciador de la palabra de Dios para traer a otro al camino del Señor. Tú eres lo que necesita Dios. Tú eres la ofrenda que necesita Dios para llegar a muchos. Dios a través de tu dinero no va a llegar a muchos, pero Dios a través de ti va a llegar a muchos. Dios a través de Cristo llegó a todo el mundo. Dios a través de ti va a llegar a muchos corazones, a muchas personas, y tú eres esa ofrenda. Muchos presentan la ofrenda. Muchos presentan la ofrenda creyendo que es lo que le agrada a Dios. No, lleva la ofrenda que necesita Dios. Tu vida, tus hijos, tu hogar. Preséntalos como una ofrenda. Amén. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, oramos por esta palabra, Dios. Porque sabemos, Señor, que muchos damos creyendo que te agradamos, pero no damos dándote conforme a lo que tú necesitas. Toma mi vida y toma la vida de cada persona que está viendo y escuchando este audio y utilízalo como una ofrenda. Utilízame como una ofrenda para llegar a muchos y traer a muchos a los pies tuyos. Porque nosotros somos esa ofrenda que tú necesitas para llegar a muchos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén.